Vamos a volver un poquito a la esencia, porque este es un curso de láser y la idea es repetir algunas cosas que quizás se dijeron hoy temprano en la mañana, pero me parece a mí que algunos conceptos no quedaron muy claros, porque todos sabemos lo que es un láser, lo vemos, pero no sabemos ni cómo funciona muchas veces, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito de las cosas. A ver, ¿qué es el láser? Bueno, lo que no se ve en luz roja, ¿sí? Acá lo remarcamos con el láser. Esto es un láser, ¿sí? Light amplification by stimulating emission of radiation, ¿sí? O sea, en sí, para traducirlo a un español no palabra por palabra, sería un haz coherente de alta energía, ¿sí? Es diferente a la luz, no es lo mismo, pero se va a basar mucho en la luz. Hoy el doctor López Mato hizo una reseña histórica del láser que después vamos a simplificar y vamos a poner dos slides para dos conceptos que me parecen importantes para decirlo. Y este es un esquema inicial del láser, ¿sí? Allá por los años 60, que fue uno de los primeros, que fue el láser de rubí, ¿sí? Como lo vemos acá. Láseres se pueden hacer de muchas cosas, ¿sí? Desde gas, oro, rubí, habría que tener plata como para hacerlo de rubí, pero bueno, de rubí. Y la clasificación es bastante variable, pero podemos tener, a partir del material que generamos este láser, este haz de láser, la longitud de onda que nos va a producir el láser va a servir para una clasificación, la potencia, el color del haz y si son continuos o pulsados, que va a ser el modo de operación de los láseres. En sí, ¿qué es el láser? Que hoy lo dijo muy bien Omar, ¿sí? En los conceptos de que Einstein tenía ya cuando charlaba con algunos físicos, ¿sí? Allá en el 1900, principio de 1900, ¿sí? Un poquito más acá, pero 1900 al fin. Es que vamos a estimular un átomo, una sustancia, ¿sí? Vamos a bombardearla con fotones. De hecho, el primer láser que vieron ahí, este círculo, esta espiral que tiene es una luz que lo bombardea de fotones. Hace que el electrón suba de su órbita ese material y luego baje. Y se produce, al generarse esta caída del electrón, se emite un fotón. Esto dentro de una cavidad es como que resuena, como si estuviéramos disparando pelotitas de ping-pong acá adentro, ¿sí? Y se van a ir potenciando hasta que termina emergiendo por una hendidura que tenemos, ¿sí? Con algunas características físicas especiales. Pero en eso consiste el láser realmente, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con la luz? El láser tiene una emisión estimulada, la estimulamos con luz, ¿sí? De hecho con fuentes lumínicas muy potentes. De hecho, muchos láseres necesitan un enfriamiento muy amplio, ¿sí? De mucho volumen. ¿Por qué? Porque los recalentamos con luz, los bombardeamos con luz. Es una condición monocromática el haz que sale, ¿sí? Es altamente energizada, tiene potencia, obviamente es diferente. No es lo mismo un láser de scanning que un láser para perforar un bloque de acero de 50 centímetros de espesor, ¿sí? Es una fuente de luz paralela, coherente y puede ser focalizada puntualmente, cosa que esto se nota en las aptitudes y en los usos que le damos al láser. ¿Y cuál es la diferencia con la luz? Que la luz tiene una emisión espontánea, ¿sí? Es policromática, ustedes la pueden desdoblar a través de un prisma, ¿sí? Levemente energizada, o sea, tiene poca potencia, a menos que la concentremos y ahí sí nos parecemos un poquito más al láser. De hecho, en ese principio se basó un poco el origen del láser, ¿sí? Altamente divergente, nosotros ponemos luz y por más que la concentremos vemos que siempre tiene un halo, ¿sí? No coherente y no puede ser focalizada puntualmente. Muy bien. Si vamos a clasificar un poco los láseres en oftalmología, para ser un poquito más claro, tenemos los láseres terapéuticos, como ya todos conocemos. El excimer quizás es la palabra más relacionada con el láser que todos alguna vez escuchamos en oftalmología, el argón, el dye, el neodymium jack u otros, ¿sí? Y el otro tenemos los láseres de diagnóstico, que los tenemos en un montón de equipos, por lo menos para los que hacemos retina, ¿sí? El OCT es uno de los más importantes y se basa en la interferometría. ¿Sí? La interferometría nos permite hacer una medición muy exacta a través de un haz de láser, ¿sí? De distancias. Nos permite medir de acá a la luna o nos permite medir cuánto desprendimiento tiene el epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Y acá vemos el esquema muy básico del láser. Como vemos en el mercado hay un montón de láseres, ¿sí? Esta es una foto muy interesante con sus diferentes potencias, sus diferentes longitudes de ondas, el espectro visible que tiene y bueno, y según esto dependen las clasificaciones. Pero realmente los que nosotros usamos en retina, ¿sí? En oftalmología y en retina principalmente, van a estar en este rango, ¿sí? Entre los 400 a los 800, ¿sí? Más o menos de longitud de onda, y ya si nos vamos un poquito estaría el neodymium jack, que desdoblado nos va a dar un argón. El argón, ¿sí? Muchas veces se utiliza no el original, sino un jack desdoblado porque lo compacta en volumen y no lo necesita enfriar con tantos volúmenes de líquido. Acá vemos las longitudes de onda y los diferentes colores, y acá vemos cómo cada tejido absorbe o tiene alguna característica que absorbe mayor o menor esa potencia láser que le damos a los tejidos, ¿sí? Vemos la melanina, ¿sí? Vemos la sangre, vemos el agua, ¿sí?
con diferentes condiciones que van a depender de cómo va a interactuar este láser. ¿Sí? Dijimos que se podía hacer láser de diferentes materiales. Muy bien. Los de estado sólido, que son los equipos realmente más modernos, más compactos. ¿Sí? El rubí, el erbium, el jack. Los que son a partir del gas, el argón, ¿sí? Uno de los primeros, los equipos grandísimos que tenemos o que muchas veces hemos visto en algunos lugares. Los de vapor de metales, los de colorantes, el excimer, ¿sí? Que es un excimer en sí es excited dimmer, ¿sí? Es un dímero excitado, ¿sí? O los diodo, que es el gallium y el aluminio. ¿Sí? O sea, tenemos diferentes fuentes a partir de las cuales podemos generar un haz de láser. Dijimos que también podíamos clasificarlo dependiendo un poco cómo era esa liberación de energía. Tenemos la onda continua, ¿sí? Flujo continuo de fotones, o sea, un haz continuo en el tiempo, ¿sí? O ya entramos en el láser pulsados, que después algunos de los médicos van a explicar especialmente para qué sirve alguno de estos. La característica en sí es que vamos acortando el tiempo de la carga energética que entregamos al tejido. Cuanto más chico hacemos ese tiempo, más específico podemos trabajar sobre un tejido, menor lo recalentamos, porque esto recalienta muchas veces los tejidos, ¿sí? Y tenemos un efecto acotado tanto en el espacio que estamos interactuando. Y luego, según cómo son los láser, que puede ser un modo fundamental donde solo un tipo de onda está dentro de esa cavidad que rebotaban las pelotitas de ping-pong, ¿sí? O varios tipos de onda. Y después podemos elegir si salen más de un espectro, más de otro, o los concentramos en un solo tipo de longitud de onda. Entonces, ¿cómo es la interacción de los tejidos del láser? ¿De qué va a depender? Una de las variables del láser, hablamos, longitud de onda, tamaño del spot, poder, duración, y otra de las variables de los tejidos, transparencia, pigmentación o cantidad de agua en los tejidos. Fíjense que mucho de esto, ¿sí? Va a estar en la retina. La transparencia, la retina es transparente, pigmentada, tenemos el epitelio pigmentario, cantidad de agua del tejido, la retina tiene una gran cantidad de agua. Y para hacer dos palabras de historia nada más, porque uno dice el láser, ¿cómo llega a la oftalmología el láser en sí? El láser, como bien hoy dijo Omar, sí, el principio del láser ya lo había ideado Einstein, ¿sí? Pero este señor, Gerd Schwinckerath, ¿sí? Alrededor de los años 50 se puso a estudiar un poquitito qué había pasado con aquellos pacientes, ¿sí? Que a partir de un eclipse, ¿sí? Acá justo pone la fecha, el 10 de julio del 45, tuvieron quemaduras a nivel de la retina, ¿sí? Y esas quemaduras veía que a partir de eso no había proliferación, que se quemaba esa zona y simplemente ese tejido se destruía, pero no tenía un efecto muy ampliado sobre la retina. Muy bien, él lo que hizo en sí, tuvo la idea realmente genial, que buscaba una fuente lumínica tan grande como el sol. De hecho, algunos tratamientos inicialmente se hacían focalizando a través de una lupa, ¿sí? Se podían focalizar con una lupa sobre la retina y con eso producir estas quemaduras. Pero esta energía tan condensada no existía en ese momento, alrededor de los años 50. Esto se generó a partir de la American Optical Corporation en los años 50, ¿sí? Desarrolló lámparas de xenón, ¿sí? Pero para cine, ¿sí? Lámparas de arco de xenón para cine, ¿sí? Y él se le ocurrió de meter esta lámpara, esta fuente lumínica, dentro de una carcasa que vemos acá y a partir de un oftalmoscopio directo condensarlo sobre la retina y produjo esas quemaduras. Pero esto no era un láser. Esto era el principio de la aplicación del equipo de aplicación de energía que podíamos llevar al ojo. Esto fue alrededor de los años 50, como dice acá, ¿sí? Y bueno, luego se vieron muchos laboratorios, muchas casas interesadas en esto, ¿sí? Esto recién llegó a Estados Unidos alrededor del año 59, que fueron 3 equipos para allá, ¿sí? Concomitantemente, bueno, acá no se ven las fechas porque están en rojo, ¿sí? Pero en el 60 se genera el primer equipo real de láser, ¿sí? A partir de los cristales de rubí, como ese esquema que yo les había mostrado inicialmente, ¿sí? El doctor Theodor Meinham. ¿Bien? Muy bien. El uso oftálmico fue en el 61, pero acá hay 2 corrientes que hubieron en el tiempo. Una fueron estos, los doctores Charles Campbell y Koester, ¿sí? De la Columbia Presbyterian Medical, que ellos bombardearon un tumor, ¿sí? Con un equipo de láser. Lo que a mí no me queda claro es realmente con qué equipo lo hicieron porque no lo pude encontrar. Lo que sí, Milton Flox, ¿sí? Y Christian Zweig de la Universidad de Stanford se vieron altamente interesados en una presentación que hizo Schwinckerath en el año 62, ¿sí? Donde hablaba de su equipo, ¿sí? Y ellos tuvieron la idea de generar, en vez de lámparas de xenón, poner el equipo de láser que ya estaba generado en ese momento, en el tiempo, dentro de este equipo y hacer realmente lo que fue el primer láser. De hecho, la palabra láser, que hoy Omar también lo recalcó inicialmente, no fue un desarrollo que vamos a inventar un láser, como muchos hechos en la industria, ¿sí? O en el largo de la evolución del hombre, son fortuitos. Estos se empezaron a investigar el tema de los láseres a partir del estudio de las ondas electromagnéticas. De hecho, el láser inicialmente se llamó Maser, ¿sí? Lo que se cambió fue en vez de M de magnética a L de light,
¿sí? Luego, bueno, hubo una ventana de tiempo acá en el 68, Esperance desarrolló el primer láser de argón, y acá estos 5 años hubo porque hubo una investigación acerca de qué le pasaba al que operaba el equipo. ¿Sí? Acá ya se presentaron un par de pacientes, ¿sí? 25 pacientes en el 64, pero acá hubo un gap de 5 años porque querían ver a ver qué pasaba con el médico que lo aplicaba, porque eso no estaba muy bien claro. Y bueno, luego la historia continúa. Vamos a ver un poquitito entonces cómo funciona el láser. El láser tenemos que interactuar con el tejido y produce 3 tipos de efectos. Un efecto térmico, que puede ser una fotocoagulación, una fotodisrupción, una fotoevaporación. Puede ser un efecto fotoquímico, ¿sí? Como vemos acá, una fotorradiación, una fotoablación, o un efecto ionizante. Y vamos a ver algunas diferencias. Acá tenemos algunos de los láseres que usamos en oftalmología y cómo trabaja cada uno. De hecho, algunos se superponen, ¿sí? Pero los podemos trasladar y vamos a ver que cada uno tiene alguna forma casi lineal de trabajo. Ya les digo, algunos se pueden superponer, tipo el YAG. La fotocoagulación, esto lo sabemos todos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entregamos una energía calórica sobre un tejido blando, aumentamos la temperatura y hacemos una desnaturalización de las proteínas. Esto lo vemos, quien ha hecho un láser para un edema macular, una trombosis, un paciente diabético lo sabe, ¿sí? Y cuanto más energía, más blanco, más quemamos, más desnaturalizamos. Y obviamente el spot lo medimos nosotros. El efecto de disrupción, ¿sí? Todos sabemos cómo trabaja el YAG. El YAG trabaja acá, como produce una onda de choque, ¿sí? Emitimos una fuente de emisión de láser sobre un tejido, se crea como un fogonazo que genera vapor, ¿sí? En el tejido, en el micro puntualmente, y esto hace que luego este vapor se colapsa, se enfríe, se colapsa rápidamente, genera un chasquido, es un ruido, un trueno, y esas ondas acústicas son las que rompen el tejido. Luego tenemos la fotovaporización, que esto era lo que se utiliza en láser de tipo estéticos, ¿sí? Donde se degenera el tejido y se genera agua y CO2. ¿Sí? Hacemos una degeneración. Podemos hacer una cauterización o una incisión. Yo les dije que prendan la luz. Muchas gracias. Efecto fotoquímico, el PDT, que hoy está quizás usado, dejado un poquito de lado, ¿sí? ¿Qué libera? Libera radicales libres sobre un tejido previamente sensibilizado, ¿sí? Con una droga. Esa droga se aloja en los vasos, activamos esta droga y producimos estas lesiones. Membranas neovasculares hace un tiempo, famoso Bisudine, ¿sí? O tumores que también se usan. La fotoablación, lo que hacíamos con el excimer, que hoy también se dijo, ¿sí? Vaporizamos el tejido. Y depende de la longitud de onda que utilicemos, podemos hacer una fotocoagulación, una fotoablación, fotodisrupción o fotocoagulación concomitantemente. Como ven, el espectro visible produce o el UV o el infrarrojo, diferentes funciones. Y por último, el efecto ionizante, ¿sí? Que este es quizás el más difícil de entender, porque acá lo que se genera es, a partir de una fuente láser enfocado en un punto, se genera plasma, ¿sí? Plasma. Hay una absorción de los fotones por este plasma que tenemos, hay un aumento de la temperatura de expansión, acá también se generan ondas de choque, ¿sí? Y producimos una disrupción. La diferencia con el YAG inicialmente que hablamos es que estos pulsos son mucho más cortos. El efecto ionizante es lo que trabaja el femtosecond, ¿sí? Que está tan de moda, ¿sí? El femtosecond. Si ven acá, que la luz está prendida pero no se ve, acá hay un corte que produce. Esto lo produce en mucho menos tiempo que un YAG láser. Y lo que nosotros les vamos a hablar ahora a continuación es cómo tratamos muchas de estas cosas. Una trombosis, un desgarro, edemas maculares, panfotocoagulación en pacientes diabéticos, ¿sí? Afecciones central serosas, acá había una maculopatía, ¿sí? O podemos llegar hasta hablar de algunos que están indicando ahora tratamiento de las miodisopsias. Un concepto nada más, y ya los dejo libre, es que acordémonos que cuando nosotros producimos un impacto en la retina, este impacto se puede agrandar, dependiendo de la potencia y dónde esté, ¿sí? Y que no todas las lupas, por más que setemos el láser, producen el impacto que nosotros queremos, ¿sí? Acá vemos cómo está el efecto multiplicador de cada una de las lupas que mayoritariamente usamos todos nosotros. Así que bueno, les quería dar un pantallazo de cómo funcionaba el láser, ¿sí? Que es muy fácil decir láser, pero uno a veces no sabe ni de dónde viene, ni cómo se generó, ni cómo funciona realmente. Y tenemos un montón de láseres en el mercado, ¿sí? Nos vamos a ubicar un poco más en la parte de retina y en las diferentes patologías. Así que muchas gracias a todos.